en los últimos años que se incida especialmente en el ámbito del mercado laboral en la retención del talento. Bueno, retención y atracción del talento. Recientemente ha presentado la organización Compromiso Asturias 21 un informe sobre retención de talentos, los desafíos, los retos, los inconvenientes, también las fortalezas para ello. El director del informe es el consultor José Díaz Canseco. Es un gusto saludarle de nuevo en antena. José, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer, Arturo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a fijarnos en algunas de las cuestiones que entendemos que pueden ser más interesantes, ¿no? Sin quitar, obviamente, una última pregunta que voy a hacer, José, de conclusiones que consideras que pueden ser interesantes. Pero de entrada, la cantidad de empresas, 2/3 aproximadamente, que reconocen que tienen problemas para retener el talento. Depende del sector. ¿A qué se puede atribuir una circunstancia así, José? Sí, bueno, pues hay varias casuísticas, como te puedes imaginar. El mundo del trabajo, la sociedad es compleja, ¿no? En los perfiles más universitarios, que tienen una alta demanda, generalmente hay muchísima competencia. Universitarios, ingenieros, hay muchísima competencia. Hay muchas empresas del sector tecnología que están contratando y realmente no hay barreras para contratar. Nos da igual si el candidato está en Oviedo o en Madrid o en Barcelona, o en Shanghái, o en Luxemburgo. Realmente hay pocas barreras cuando el trabajo se puede hacer de forma remota. Por lo tanto, si el trabajo es un trabajo técnico, si el trabajo que requiere estudios universitarios, pero del lado de la parte técnica, de la parte de la ingeniería, lo que hay es muchísima competencia. Y digamos que las compañías están robando, si me permites el ejemplo, a cualquier persona que tenga un mínimo de competencia, un mínimo de talento, y sabes que estos perfiles tienen una altísima capacidad. Por la otra parte tenemos los perfiles que son mucho más operativos, ¿no? Que gestionan, pero que además son operativos. Y en nuestra región tenemos compañías, tenemos empresas del sector industrial, del sector técnico, donde también estos perfiles son muy, muy valorados. Y el problema es que no hay. Ya no es tanto que haya competencia, que por supuesto que la hay, sino que no hay talento, no hay jóvenes, no hay suficiente gente en determinados puestos operativos que quieran o estén disponibles para trabajar en compañías, y por lo tanto los poquitos que hay pues se colocan con facilidad. Son puestos más de formación profesional, si lo queremos llamar así. Entiendo. ¿Cuáles son los factores que son más intensos y que son más convincentes a la hora de retener talento? Porque, hombre, sí, está el dinero, pero me imagino que habrá más cosas. Sí, hay más cosas. Realmente el dinero, la parte económica, suele puntuar en las encuestas, no en este estudio, pero en las encuestas suele puntuar entre la tercera y la quinta posición. Y eso, a pesar del cambio generacional y los movimientos generacionales que ha habido, como es natural, ¿no?, en nuestro país en los últimos años, eso se ha mantenido en la posición tercera, quinta, depende del sector, depende de la profesión y demás, ¿no? Lo más demandado es todo lo que tiene que ver con la conciliación, con el tiempo, con el trabajo en remoto, con reducir la jornada laboral, que no es exactamente lo mismo que lo anterior. Pero no solo la gente joven, la gente mayor, la gente de 40, 30, 50 años, 60 años, valora cada vez más el tiempo. Es decir, tener jornadas más compactas, no sé si 35, 37 o lo que sea, pero más compactas, y poder conciliar. Y en la medida de lo posible, tener un balance entre vida profesional y vida personal o familiar mayor. Poder teletrabajar o poder trabajar en remoto o poder trabajar los viernes desde casa. Claro, la pregunta que nos tenemos que hacer y que se hacen algunas compañías es que no siempre todos los trabajos, todas las profesiones, todas las tareas, es posible hacer una oferta de valor añadido al candidato, al futuro empleado, donde se pueda conciliar o se pueda tener una jornada tan pequeña, ¿no? Y eso a veces pues genera problemas. Y es el factor que más puntúa. Atención a la pregunta, que sé que se sale un poco, digamos, de la corriente general, pero el informe es profuso, es muy interesante. A mí me ha llamado la atención el tema del factor jornada continuada. Lo digo porque en el Focus Group se recogen varias opiniones de los participantes y se habla ahí de la jornada continuada que complica encontrar perfiles en empresas a la hora de hacer trabajos presenciales. Un detalle así es importante. Bueno, va un poco en la línea de la respuesta anterior, José. Sí, en ocasiones las jornadas continuas dificultan, ¿no? Porque
porque bueno, pues hay compañías que es complicado conciliar los horarios y conciliar las jornadas laborales con la casuística que tenemos en las familias, ¿no? Entonces, en ocasiones, cuando en función del colegio que tengan los niños o de cómo tengan montada la vida o de las distancias a veces a las ciudades, pues es complicado coordinar, ¿no? Entonces, a veces la gente le da mucha importancia en que la gente quiere hacer solamente jornadas intensivas por la mañana y por lo tanto tener a partir de la hora de comer, más o menos en función de la hora de entrada, la hora de salida, ya sabes cómo es esta flexibilidad, pues la tarde libre. Es que las compañías también tienen que producir, trabajar, funcionar, dar servicio a la sociedad o a otras empresas por las tardes. Y en ocasiones eso se hace muy, muy complicado, ¿no?, de encajar. Entre las preguntas que se plantean a los participantes está el nivel de experiencia, sobre todo en términos de años, de los perfiles que se requieren para la empresa, y lo principal, prácticamente la mitad, 48%, se valora sobre todo experiencias de al menos 5 años. Y en el caso del nivel de estudios, los perfiles más demandados, sobre todo es grado universitario. Me llama la atención que el máster o el doctorado, en fin, que son estudios, pues eso, de posgrado, se queden en apenas el 12%, cuando hay una idea generalizada, José, de que el grado se queda corto, necesitas un máster. Sí, bueno, todo es cierto y todo es coherente. Todo lo que acabas de decir y todo lo que vemos en el estudio es coherente. A ver, realmente en una compañía, por la propia escala de necesidades, de las tareas, del conjunto de tareas que hay que hacer en una compañía, tiene sentido que el 52% sean estudios o perfiles universitarios, un 36% más de formación, operativos y demás. ¿Por qué? Porque gran parte de las tareas que se hacen en una compañía tienen que ver con la gestión, pero no con la gestión en mayúsculas, sino con la gestión de pedidos, con la gestión de llamadas, con la gestión de procesos, con la gestión de piezas, ¿vale? Tiene una parte pequeña operativa y tiene una parte importante de gestión en pequeño, insisto, ¿eh? También la parte operativa, que tiene que ver con los talleres, con la factoría, es importante. ¿Qué ocurre? Que la pirámide abajo, en el medio y abajo, la pirámide de los empleados, de los colaboradores de una compañía, pues es grande, depende con compañía, por supuesto, pero cuanto más subimos en la pirámide, hace falta menos personas. Cuando yo tengo que gestionar, ahora ya no en pequeño, sino en grande, tomar las grandes decisiones, por supuesto que tiene que tener un perfil universitario, en gran parte de los casos, no siempre, pero en gran parte de los casos, y a veces es necesario un perfil más, pues de gente que haya complementado con un máster, con un doctorado o similar, pero son pocas las ocasiones donde esos perfiles son necesarios. ¿Qué ocurre? Que nuestros padres, yo mismo como padre, pues intentamos que nuestros hijos tengan el mayor grado de confort y crezcan profesionalmente y se desarrollen con una carrera profesional en la compañía, y entonces intentamos empujarles, auparles a tener el máximo de formación posible, porque a veces pensamos, y es cierto en muchos casos, para esos puestos de arriba, que cuanto más formación y más especializada, mejor puedes competir. Sí, es verdad, pero es que hay muchos menos puestos ahí arriba. Por lo tanto, un chaval, un chico que nos esté escuchando, un chico, una chica asturiana que nos esté escuchando, que le guste hacer una profesión concreta, que esté cualificado o cualificada, que tenga habilidades para eso, que no esté tan pensando en si tengo que hacer un máster o irme a Madrid o a Barcelona o fuera de España. No, lo importante es que seas lo mejor posible, todo lo bueno que puedas ser en eso que te gusta y que se te da bien. Y si al final no eres el director general, no pasa nada, porque serás muy bueno, muy competitivo y seguramente tu trabajo se valore y estarás cómodo o cómoda. Muy, muy ilustrativo lo que acabas de decir, y que de alguna manera liga con la siguiente pregunta. Hay un ranking de habilidades técnicas, de habilidades blandas, de las más valoradas. Esto puede resultar interesante, sobre todo si se quiere hacer un currículum en el que sí, que aparezcan los títulos, pero también las actitudes o los valores que uno tiene, digamos, a la hora de optar a un puesto de trabajo. Y hay varias categorías, y digamos que en tercera posición está empatado, 52% está la orientación al servicio y al cliente y el pensamiento crítico. Con un 64% se valora el aprendizaje continuo y la adaptabilidad. Esto es una cosa que yo valoro mucho, y lo que más se valora es un 72% el trabajo en equipo y la colaboración. Es decir, se valoran los títulos, pero se valoran mucho este tipo de actitudes.
Sí, al final mi recomendación para los que nos estén escuchando es ver esto como las capas de una cebolla. No, es que sin la formación, pues no te van a contratar. Pues seguramente no hace falta ser doctor, pero tienes que ser competitivo desde un punto de vista de los conocimientos en aquello a lo que te quieres dedicar. Por lo tanto, la formación la necesitas. Luego necesitas una serie de experiencia, ¿no? En función de qué tipo optes, pero luego necesitas habilidades. Entonces, podemos tener toda la formación del mundo. Podemos tener mucha experiencia, números de años acumulados y más o menos capitalizados, que si no tengo la actitud adecuada, si no sé trabajar en equipo, si no sé aprender de los fracasos, de los errores, pero también de los aciertos, si no tengo orientación al cliente, pues seguramente no te quieran en muchas compañías. Y además, fíjate que a mí me ha encantado ver esto en los resultados, este 72% en aquellos trabajos de colaboración y equipo, porque ahora que tanto se habla desde hace un par de años de la inteligencia artificial, precisamente este tipo de habilidades son las que nos hacen humanos y son las que, por lo menos en unos cuantos años más, las máquinas o lo que sea no nos van a poder ganar porque no son competitivos y nosotros ahí aportamos un valor añadido inigualable. Sí, Por sí. lo tanto, si además de tener formación y tener experiencia y capacidades, eres capaz de tener estas habilidades, un caballo ganador. De hecho, en la categoría de atributos personales, después del compromiso, lo que más se valora es la inteligencia emocional, que por ahora creo que ni la inteligencia artificial está en disposición de tener inteligencia emocional. Digo que el informe es muy interesante y lo que te comentaba, José, querría hacerte una pregunta ya un poco más genérica, es decir, más allá de lo que yo te he preguntado, que me ha llamado la atención y que es una selección de la selección del trabajo que has dirigido, hay, no sé, a modo de conclusión, a modo de reflexión final, algún detalle, algún aspecto sustancial que también sea interesante para compartir con la audiencia, José. Sí, pues el trabajo, como decías, hemos tardado unos meses en hacerlo, está lleno de pliegues, de detalles, de comentarios de empresas, de participantes, ha sido muy interesante. Y yo me quedo con el detalle general o la sensación general de que tenemos grandísimas, y no hablo de tamaño, hablo de capacidad, de impacto, de competencia, de talento, grandísimas empresas en nuestra región que compiten de tú a tú con empresas no solo españolas, por supuesto, sino europeas y a nivel internacional, que fichan a talento no solo asturiano, sino por supuesto español y europeo y a nivel internacional, con un impacto en su región, en su sector, muy importante y con una forma de pensar el negocio o el producto o el servicio no tan localista como a veces pensamos, ¿no? Bueno, si estamos aquí, si al final es una empresa de Gijón o de Oviedo, de Avilés, de Mieres, lo que sea, pues bueno, no. Es una empresa de Mieres o de Gijón o Avilés, pero que tiene un impacto, que tiene una forma de pensar su producto y su servicio muy internacionalmente, porque su cliente entiendo que será internacional. Ese es el tipo de talento que buscan esas compañías. Por lo tanto, el viajar, el ver mundo, el hacer cosas, el tener una visión diferente, más global, es algo que también buscan las empresas asturianas. Y por lo tanto es algo que los candidatos, que los profesionales, que los jóvenes asturianos tienen que intentar desarrollar y potenciar. Ya lo hacen, pero aún más, si cabe. Te digo, muy interesante este informe que ha dirigido el consultor José Díaz Canseco sobre la retención del talento y el mercado laboral con Compromiso Asturias 21. José, te agradezco mucho este rato que has estado con nosotros y si hablamos de tú a tú es porque nos conocemos, hemos hecho también cosas para la radio, que no tardemos tanto en volver a hablar. José, un abrazo. Un abrazo fuerte, gracias Arturo.